vamos a meternos en otros asuntos porque han pasado ya 6 meses, 3 desde el inicio de clases en la escuela pública, y la pregunta que se hace Carla Gamberini, nuestra consultora en Nativa en temas educativos, es, bueno, ¿y cuáles son las prioridades en educación en nuestro país en el contexto del balance ya de medio año de trabajo? Y me parece que es una pregunta pertinente y es una mirada válida la que nos propone Carla esta mañana. Ya está con nosotros, la voy a recibir, por supuesto, siempre con cariño y con afecto. Bienvenida, Carla, ¿cómo estás? Qué gusto conversar contigo. ¿Qué tal? Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Un gusto. Bien, bien, muy contento y me ha parecido estupendo que hayas planteado esta mirada de medio año, que es una mirada que ya nos permite un poco sacar algunas conclusiones. Por favor, comencemos. Sí, claro que sí. Estamos a medio año, estamos muy cerca del 28 de julio, donde hay a veces un balance, y lo que yo quisiera ver es qué esperamos como población, qué esperamos en términos de educación, qué esperamos saber que está qué acciones y estrategias principales se han priorizado para los diferentes temas que hoy son prioridades en el Perú. Entonces, lo que vamos a hacer en este pequeño espacio es poner en contexto algunos de los temas más urgentes e importantes del que necesitamos estrategias claras y que creo que son un buen mapa para luego evaluar qué se está haciendo y qué no se está haciendo hacia lo que nos reporten las siguientes semanas. Entonces, empecemos. Prioridades en educación en el Perú. Me he enfocado en 6 aspectos. Hay bastantes más, pero creo que estos son los más urgentes para el Perú. Seguro. Entonces, si vamos a la primera diapositiva, pues hablemos de deserción escolar. Entonces, deserción escolar es cuando los estudiantes efectivamente abandonan estudios y dejan de asistir a clases. En 2021 se ha reportado una cifra de 124.500 estudiantes que no están asistiendo a clases. Eso quiere decir que 5 de cada 100 jóvenes entre 13 y 19 años no han concluido sus estudios. Entonces, la deserción escolar suele darse en la adolescencia, es decir, suele darse en la secundaria. Pandemia ha hecho que incremente un poco la cifra. Hoy estamos en 6.3%, esa cifra representa el 6.3%, antes no se llegaba a ese 6%. Y es muy importante saber qué estrategias contra la deserción escolar se han tomado en el año 2023. Claro. Entonces, ¿qué se está haciendo, por ejemplo, a nivel mundial, ¿no? En otros países tenemos sistemas de detección de la deserción de alerta temprana que permite combatirla. Aquí se dijo que era una prioridad post-pandemia que todos regresen y que nadie quede atrás. Entonces, ¿qué se está haciendo? Es muy importante saber a nivel de gestión local, regional y, por supuesto, gestión nacional. Sería muy importante saberlo, porque dejar estudiantes atrás lo único que es perjudicial para ellos mismos, pero también para las familias y por supuesto para la sociedad, porque tendremos estudiantes sin secundaria concluida que no podrán competir de igual manera ni desarrollarse de igual manera cuando egresen. Carla, pregunta concreta. Los chicos que desertan, ¿qué hacen cuando desertan? ¿Entran a trabajar directamente? Vamos a ver esa cifra un poquito más adelante, porque efectivamente, por ejemplo, en educación rural es claro que el trabajo adolescente, el índice ha subido. Entonces sí, podría ser que entren a trabajar directamente, pero también podría ser que se estén ubicando en espacios no seguros y con grupos no seguros para un desarrollo que no va a ser óptimo para ellos, ¿no? Dígase en la calle. Entonces no es algo favorable que estén fuera de la escuela. Recuerden que la escuela no solamente te enseña a sumar y a restar, sino es un espacio seguro para los estudiantes, para poder desarrollarse emocionalmente también. Correcto. O debería Punto ser. 2, entonces, Carla, dejamos la deserción clarísimo. ¿Cuál es el punto 2? Vamos con la crisis de aprendizaje. Y que ya se había declarado la educación en emergencia, sin embargo, súper importante saber qué estrategias se están desarrollando particularmente para abordar la crisis de aprendizaje. Ya habíamos hablado antes, pero siempre es bueno recordarlo, 70% de estudiantes de cuarto de primaria, de acuerdo a una evaluación muestral nacional, no comprende lo que lee y el 83% no puede resolver un problema matemático. Antes estas cifras estaban en
cerca de 50%, 60%. Y particularmente en términos socioemocionales, el aprendizaje socioemocional, solo 2 de cada 10 estudiantes es capaz de relacionarse con el otro de manera fluida, autoeficacia social, y es capaz de autorregular sus emociones. Entonces, ¿qué estamos haciendo como Estado para priorizar superar esta crisis? Entonces, ¿qué deberíamos escuchar? Deberíamos escuchar de programas focalizados de remediación de aprendizajes, de cuánto dinero efectivamente se ha invertido ahí, y deberíamos escuchar de cómo se está fortaleciendo la competencia socioemocional en escuelas, que de por sí lamento anticipar que probablemente no hay un foco tanto ahí. Entonces hay que saber esto, porque hoy esto es lo que más va a afectar a todas y todos los estudiantes. Carla, estas cifras son un fracaso absoluto. Lo son. Y a veces son, o sea, y a veces son miradas como algo negativo, pero no son miradas como algo tan urgente. Hoy vemos que todavía se cierran escuelas porque están remodelando la infraestructura, porque se alerta de tal vez una marcha, y en realidad no se prioriza que se necesita este espacio para recuperar los aprendizajes. Entonces, ¿qué medidas específicas se están tomando para garantizar esta educación de calidad? Es algo que necesitamos saber. De acuerdo. Ahora, hay un escenario muy particular, que es el escenario de la educación rural, donde todavía tenemos más crisis. Cifras peores, imagínate. Así es. Entonces, si podemos ir a la siguiente diapositiva, por favor. En educación rural, el 63% de estudiantes, y aquí vamos a hablar de secundaria, no solo no están aprendiendo en el nivel que deberían, sino que están previos al inicio del aprendizaje. Es decir, están en el nivel más bajo, 63% de estudiantes. Y si lo comparamos con la brecha urbana, es decir, con el lado urbano, menos del 10% en educación privada urbana efectivamente están en este nivel. Entonces tenemos la parte más crítica de la educación en la educación rural. Entonces, ¿qué estrategias específicas se están haciendo para tener a los mejores docentes ahí con las mejores estrategias para poder recuperar la educación rural? Y esto efectivamente se ata mucho también a una crisis de deserción escolar en la educación rural, que era lo que antes comentabas, Carlos. El trabajo adolescente, es decir, de 14 a 18 años, ha aumentado a 485,000. Esto es, me parece que cerca de un 3 o 4% de aumento. Es un montón. Entonces tenemos chicos que están dejando la escuela y tenemos a muchos chicos que no están aprendiendo ni mínimamente lo que deberían. Entonces aquí, ¿por qué doy estas cifras? Sí, es crítico, es doloroso, pero porque nos tienen que dar una mirada de dónde tiene que estar la estrategia principal para actuar si queremos recuperar la educación del país. Y que lo que yo esperaría es ver qué se está haciendo al respecto. Pero Carla, permíteme sumar mi pesimismo, pero estas cifras que expresan hoy son similares a las de hace un año y a las de hace 2 y a las de hace 3. O sea, similares en el conjunto del drama de la educación peruana. ¿Por qué no hay esa urgencia por la educación desde tu perspectiva? Es doloroso decirlo, la verdad, pero desde la perspectiva del análisis, yo creo, más técnico, yo creo que hay acá varias razones. Y hay un libro fabuloso que hace poco publicó nuestro exministro Jaime Saavedra, sí. que se llama Estamos tarde, que creo que nos da luces, ¿no? Y creo que yo diría 2 razones, ¿no? Una, el efecto inmediato del impacto en la educación no se ve tan claro como para que dé réditos políticos, entonces a veces se deja. Entonces lamentablemente tiene que haber un compromiso político detrás. Y segundo, y esto es lo que se dice mucho a nivel histórico, es riesgoso brindar pensamiento crítico a las personas, brindar habilidades de educación a las personas, porque permite ejercer una ciudadanía democrática más real. Entonces, es riesgoso. Pero es lamentable y no podemos permitirnos, porque lo que no se está viendo es que esto no solo afecta a eso, afecta a la economía, afecta al desarrollo de las personas, etc. De acuerdo. Vamos con género, que no quiero que se me quede atrás. Por supuesto, vamos con desigualdad de género. Bueno, seguimos con una brecha de género. Esto no es de hoy, pero no ha disminuido, lo cual es un problema. Entonces deberíamos tener
ya iguales medidas. De hecho, estamos en compromisos de objetivos globales con UNESCO, por ejemplo, de igualdad de género, cosa que no se ha avanzado. Entonces tenemos mayor porcentaje de deserción de mujeres, y esto pasa en mujeres adolescentes, principalmente por razones tan dolorosas como embarazo adolescente, claro. por razones como que las familias priorizan, que si es que tienen que priorizar a alguien por razones económicas que vaya a la escuela, se prioriza al hombre y no a la mujer. Entonces aquí tenemos un problema, y esto particularmente en zona rural se refleja hoy en el estado de las mujeres adultas. Entonces, el analfabetismo en mujeres de área rural es de 22.8%. Y esta es una cifra dura que no ha bajado. Entonces, aquí debería haber una mirada específica en qué estrategias yo voy a hacer como gestión nacional para priorizar que las mujeres de áreas rurales accedan a educación desde niñas, adolescentes y también adultas. Entonces, aquí sería importante esto. Y vamos con lo último, que es lo que más ha estado, yo creo, en discusión, y estos meses hemos visto problemas y riesgos que han puesto, digamos, riesgos de decisiones que han puesto estos temas, como por ejemplo la calidad docente. Entonces tenemos una ley recientemente aprobada, de la cual ya hemos hablado bastante, de nombramiento automático de docentes contratados por 3 años, lo cual ya habíamos dicho que iba a perjudicar el sistema y perjudicar la calidad. Entonces, ¿qué garantías, qué está haciendo el ministerio para o contrarrestar esta ley, o si se da este ingreso, lograr que haya una garantía de calidad con estos docentes, más allá de lo que el Congreso haya aprobado? ¿Qué se está haciendo? Y siguiente, educación superior. Hemos visto que SUNEDU, que era el órgano que garantizaba calidad, que hasta 2021 tenía 92 universidades licenciadas con todas las condiciones básicas de calidad. Entonces, ¿qué se está haciendo en estos 6 meses para garantizar esto y garantizar un proceso si es que algo se está haciendo? Entonces, creo que aquí son 6 puntos difíciles, duros, data complicada. En algunos de ellos habíamos avanzado, como el tema de educación superior. Entonces, estamos regresionando, qué se está haciendo, no se está priorizando. Creo que eso es importante verlo como balance. Sí, de acuerdo. Y escucharlo la siguiente semana en lo que nos digan. Sí, el sustrato de lo que planteas a mí me lleva a pensar en una enorme movilización ciudadana por la educación en nuestro país, con un liderazgo político fuerte, de lo único que se hable durante 5 años en un gobierno sea de educación. De eso estoy hablando, Carla, movilización de estudiantes universitarios. O sea, es un país que se mueve por la educación, si no, no hay forma. Es lo ideal, ¿no? Yo en realidad vería que la única manera hoy de levantar estos temas es que efectivamente la voz ciudadana sea la que se active. Lamentablemente no es algo que hemos visto muy recientemente en términos de educación. El país tiene tantos problemas, tantos. Tenemos ahí hace poco marchas por democracia, en fin. Entonces, yo creo que es bien importante mirar algo, y esto tú lo has dicho, Carlos, y a veces las autoridades se lo olvidan. La educación es la base para la competitividad económica, para el desarrollo de las personas, para la sostenibilidad de la democracia. Entonces, que no se priorice es un riesgo no solo para las generaciones de hoy, es sobre todo un riesgo para estas generaciones que están por venir. Ya el Banco Mundial alerta que si no se recuperan los aprendizajes, si no retornan a la escuela quienes se han ido por razones de pandemia o etcétera, tienen riesgo a ganar 20% menos salario. Claro. Entonces, es un problema que creo que no se está mirando en su dimensión cuando se toman las decisiones y que debería empezar a verse. Entonces, creo que lo que podemos hacer desde aquí, una plataforma de tanta amplitud como la Nativa, es alertar para movilizar la acción sobre eso. Sí, esa creo que es la palabra clave. Carla, muchísimas gracias, porque además, digamos, estas cifras duras y complejas nos las cuentas con una gran sonrisa y con mirada optimista de país, que es lo que a mí más me interesa y más me gusta. Te agradezco muchísimo, Carla, que nos hayas podido ayudar siempre con estos temas que son difíciles, con esa mirada positiva. Un gran abrazo. Gracias, buen día.